Hola, buenos días. Claro, se trata lamentablemente de la séptima víctima por los hechos de violencia aquí en la macrozona sur. En lo que va de este año 2022, el año pasado también hubo otras 6 víctimas, 13 en total en 2 años. Se trata, tú lo decías, de Segundo Catril, 66 años, trabajador forestal, que ayer se dirigía en un minibús junto a otros trabajadores hasta el sector San Óscar de la comuna de Lumaco. Cuando iban casi llegando a esta faena forestal, fueron emboscados por un grupo de encapuchados fuertemente armados que dispararon a matar. Hay que decirlo porque la mayoría de los disparos fueron dirigidos al sector de las ventanas de este minibús, alcanzando a 3 personas, una de ellas, este hombre de 66 años, cuyo disparo se alojó en el cráneo. Se hicieron todos los esfuerzos posibles por parte del equipo médico del hospital Hernán Enríquez Aravena el día de ayer para salvarle la vida, pero a eso de las 4 de la tarde con 8 minutos, lamentablemente esta persona perdió la vida. Hay un antecedente clave que aportó el fiscal en horas de anoche. Se ocupó una munición 7.62 que pertenece a un fusil de guerra, lo que da cuenta del poder de fuego que tenían estas personas que atacaron a estos trabajadores forestales. Escuchamos las palabras del fiscal regional de la Araucanía. Este es un ataque que se dirige directamente contra las personas, son trabajadores forestales que estaban realizando diferentes labores, todos de origen mapuche, y el ataque no está precedido de ningún corte de camino, de ninguna acción, tampoco que pudiera alertar lo que estaba ocurriendo o que pretendiera evitar el daño que se causó en definitiva a las personas. ¿Quién era Segundo Catril? Un trabajador de origen mapuche que pertenece a una comunidad del lago Yeuyeu que hace tiempo estaban también con reivindicaciones de tierra, pero ellos llegaron a un acuerdo con Mininco y de hecho tenían una empresa contratista junto a las comunidades que realizaban tareas de recuperación de bosque nativo. A esa hora se dirigían a ese lugar y reciben este ataque. Uno de los dirigentes de esta comunidad mapuche lamentó el hecho y sobre todo sí que se confirma que se trata de personas mapuche que dispararon contra un comunero mapuche. Escuchemos a Santos Reinao. Yo creo que sería súper grave y súper poco mapuche si algún mapuche mató a un mapuche. Eso es lo primero. Espero que así no sea, digamos. Y espero que si así fue, que ese grupo o esas personas den la cara y digan que ellos fueron. Hoy día nosotros no tenemos información de quién fue. El gobierno durante la tarde de ayer, en voz del delegado presidencial, también de la propia ministra Isquia Siches, dijeron que se van a querellar, que también van a ir en busca de los responsables de esta nueva muerte aquí en la región de la Araucanía. También hubo críticas por parte del alcalde de Lumaco por la gran cantidad de hechos de violencia que se han registrado durante los últimos meses aquí en esta comuna, precisamente en la comuna de Lumaco. Escuchemos las declaraciones del delegado presidencial y el alcalde de Lumaco. Haremos todos los apoyos del gobierno que sean necesarios para acompañar a esta familia que está actualmente con mucho dolor. Hemos estado en todo momento en contacto con la familia, consolándola y en conjunto llorando. Esto no puede ocurrir más. Bueno, pues que le den las facultades para que ellos puedan controlar siquiera el tránsito en la comuna de Lumaco. Tenemos una ruta que es Capitán Pastene, pasando por Manzanar, Calcoy, hacia Tirúa. Y esa ruta, la verdad es que la gente no puede pasar por ahí. Nosotros necesitamos presencia policial, porque la vida de nuestra gente es la que está en riesgo. La vida de los niños, de las mujeres, de las machis, de las comunidades indígenas, de los campesinos, de la gente de los centros urbanos. Y necesitan seguir viviendo. Así de simple. Muy bien. Segundo Catril, padre de 4 hijos, durante esta mañana va a ser entregado el cuerpo en el servicio médico legal de aquí de Temuco. José Luis. Gracias, Ignacio. Nos vamos a tomar contacto desde el Palacio de la Moneda con Rodrigo Sánchez, porque por supuesto ha habido reacciones políticas respecto de esta situación. Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Esta tragedia encendió los ánimos, las alarmas aquí en el Palacio de la Moneda durante la jornada de ayer. Fue el propio comité político del presidente Gabriel Boric, su ministra del Interior, principalmente Isquia Siches, quien estuvo haciendo seguimiento durante toda la jornada en relación a los antecedentes que se iban conociendo sobre la muerte de este trabajador forestal de origen mapuche, algo que evidentemente también enluta a nuestro país, pero principalmente pone en jaque la estrategia en materia de seguridad por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. El debate está instalado en relación a cómo abordar la crisis que se está viviendo en materia de violencia, principalmente la llamada macrozona sur. Recordemos que hace pocos días, exactamente una semana, comenzó a entrar en vigencia este estado de excepción constitucional acotado que impulsó el gobierno con el fin de que las Fuerzas Armadas custodiaran ciertos tramos de las rutas en las regiones del Biobío y de la Araucanía principalmente. Ahora, esta estrategia evidentemente está en evaluación constante y recordemos que dentro de 10 días más aproximadamente, un par de semanas más, el Congreso tendrá que evaluar posiblemente si es que esto tiene de alguna manera espacio para tener una prórroga. Recordemos que el Ejecutivo tiene la facultad de prorrogar automáticamente 15 días más, pero luego será el Congreso quien evalúe. Considerando la situación de violencia que se está viviendo en nuestro país, evidentemente también tiene que haber una evaluación al respecto sobre esta medida. Muchas voces ayer planteaban, José Luis, la necesidad de ampliar este estado de excepción constitucional, no a uno acotado, sino que a uno completo. Ese es el debate que se está dando por estas horas, y no solamente en la oposición. Ayer voces en el oficialismo también le planteaban al gobierno la necesidad de replantearse esta estrategia en materia de seguridad. El presidente Gabriel Boric, durante la jornada de ayer, en el aniversario de la Gran Logia de Chile, tuvo unas palabras en relación a esta tragedia ocurrida en el Biobío y también lo ocurrido en la región de la Araucanía. Los invito a que revisemos las palabras que dio el mandatario lamentando estos hechos y haciendo un llamado también al diálogo para resolver los conflictos que se están viviendo en la llamada macrozona sur. Arauco hoy día tiene una pena, y esa pena se llama segundo carril de Culqueo. Decir y repetir hasta el cansancio que la violencia no es el camino. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país. Ni en las escuelas, ni en la Araucanía. Estas palabras del mandatario se dieron antes de que conociéramos la muerte de Segundo Catril. Evidentemente esto enlutó a nuestro país y por supuesto también nuevamente encendió las alarmas en el Palacio de la Moneda. Todas las autoridades del comité político del presidente Gabriel Boric expresaron sus condolencias, la condena a la violencia por supuesto y el llamado al diálogo por medio de redes sociales. Pero bien tarde, cerca aproximadamente de las 7 de la tarde ayer, fue la ministra del Interior Isquia Siches quien salió a dar un punto de prensa, acotadas palabras en relación a este hecho, pero de todas formas el gobierno hizo hincapié en la querella por homicidio que se presentó en relación a lo ocurrido durante la jornada de ayer puntualmente. Muchas voces de todas maneras, José Luis, plantean la necesidad de avanzar, por ejemplo, en una querella por ley de seguridad del Estado, algo que al menos desde el punto de vista político este gobierno no estaría dispuesto a poner sobre la mesa, aunque evidentemente todo esto se va evaluando minuto a minuto de acuerdo a los antecedentes que se van obteniendo. Pasemos a revisar también esas palabras de la jefa de gabinete durante la jornada de ayer. Nuestro gobierno quiere manifestar públicamente nuestras sentidas condolencias para todos los familiares y seres queridos y para toda la gente del territorio por el lamentable fallecimiento, el homicidio de Segundo Catril. Nuestro gobierno está trabajando por encontrar a los responsables de este homicidio, como también desarticular las bandas que operan en este territorio. Seguiremos trabajando incansablemente por recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur. Están las condolencias, está este llamado al diálogo, por supuesto también la condena a la violencia, pero la pregunta ahora, José Luis, es de qué manera se aborda este problema desde el punto de vista del gobierno, o más bien desde qué punto de vista legislativo, quizás de políticas públicas, cómo se avanza en lograr una solución. Y es por eso que este debate que te adelantaba ayer comenzó a tomar forma. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de reevaluar este estado de excepción constitucional acotado y avanzar hacia un estado completo?
político. Eso por una parte. Otras iniciativas que tengan que ver con control de armas también, por supuesto, son sumamente importantes. Y desde el gobierno han hecho hincapié en que además de esa agenda en seguridad, que ha tenido bastantes dificultades en el Congreso, también es necesario avanzar en otras medidas que impliquen combatir la desigualdad social que se vive, principalmente en la llamada macrozona sur. Por eso es que está sobre la mesa también el llamado Plan Buen Vivir, que busca precisamente ir en relación a estos temas, apuntar, por ejemplo, al tema de las tierras, por supuesto la educación, la salud y otras demandas que son muy sentidas en aquellos territorios. Ayer conversábamos con el ministro de las Express, Giorgio Jackson, acerca del estado de excepción constitucional y las posibilidades de que esto avance un paso más para que se le den facultades plenas, no solamente en determinadas rutas, sino que en todas las regiones de la llamada macrozona sur a las Fuerzas Armadas para que entren en acción. Lo que se nos ha planteado de todas maneras, algunas voces de Palacio, es que por una parte el decreto actual que fue presentado por el gobierno ya habilita de alguna forma a las Fuerzas Armadas a que tomen medidas en este tipo de situaciones críticas. Eso por una parte. Lo otro que se plantea además es que el estado de excepción constitucional que fue implementado en el gobierno anterior no hubiese sido adecuado de todas maneras para actuar puntualmente en los dos hechos violentos que conocimos durante la jornada de ayer. Eso es al menos lo que se ha planteado aquí al interior del Palacio de la Moneda dentro de las evaluaciones que se han hecho sobre los primeros días de marcha del estado de excepción acotado puntualmente. Algunos plantean que desde el punto de vista técnico un estado de excepción constitucional completo como el que se implementó en el gobierno anterior no hubiese solucionado los problemas que se vivieron durante la jornada de ayer. Pasemos a escuchar las palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, acerca de este debate que se ha abierto durante estas horas. Antes de que nosotros asumiéramos, también fallecieron personas en este contexto y por lo tanto no creo que sea un motivo para que alguien esté haciendo el cálculo político. Cualquier novedad que exista respecto al estado de excepción que se está viviendo va a ser comunicado por el Ministerio Interior o el Ministerio de Defensa. Claro, y recordemos además, José Luis, que en la comisión mixta que estaba encargada de revisar puntualmente este proyecto de ley que habilitaba a las Fuerzas Armadas, no por medio de un decreto, sino que por una iniciativa, una reforma constitucional para la custodia puntualmente de las rutas, finalmente no contó con el apoyo del gobierno debido a que al interior del oficialismo no se cuadraron los votos, no se logró impulsar una iniciativa por parte del propio Ejecutivo, así que en ese sentido la estrategia fracasó y se optó por este decreto acotado que evidentemente también va a estar en evaluación durante los próximos días. Recordemos que el Ejecutivo puede prorrogarlo dentro de los primeros 15 días, prorrogarlo 15 días más y después le tocará al Congreso analizar nuevamente su factibilidad. Pero el proyecto que está en la comisión mixta, de todas maneras, al menos desde el mundo parlamentario, hay intenciones de seguir discutiéndolo. Desde La Moneda, de todas maneras, han planteado que no es conveniente hacerlo, considerando que estamos en un proceso constituyente en curso y el llamado estado de emergencia ha quedado fuera de las facultades del presidente de la República, por lo cual evidentemente si el Congreso actual aprueba una iniciativa que vaya apuntando directamente a eso, la nueva Constitución lo dejaría prácticamente obsoleto en el caso de que gane el apruebo. Ese es el diagnóstico que existe hoy en día puntualmente sobre este debate legislativo y técnico, por supuesto. Pasemos a escuchar algunas declaraciones de los parlamentarios que ayer encendieron el debate en relación a este tema, muchos de ellos, José Luis, desde el oficialismo, principalmente desde el Partido Socialista y desde el PPD, han levantado esta necesidad de entrar a discutir un estado de excepción constitucional pleno con todas las facultades. No se requiere un estado de excepción acotado, se requiere un pleno estado de excepción. El presidente Boric debe entender de una vez por todas que mientras siga preocupado de compensar a violentistas en vez de combatirlos, muchos más van a seguir muriendo. No hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado. Hay que poner un estado de excepción en la zona total, que le dé garantía a nuestros habitantes de nuestro país, nuestros compatriotas, que van a tener la seguridad que están clamando a voces. Ampliar el estado de excepción constitucional lo apoyaremos con decisión porque hoy día la prioridad es la seguridad de las personas y el deber del Estado es estar junto a ellos. Desde la oposición, entonces, algunas fuerzas en el oficialismo, el socialismo democrático puntualmente, están impulsando también esta necesidad. Apruebo Dignidad, por su parte, ha sido más reservado por estas horas. Vamos a ver cómo se instala durante esta jornada también, José Luis, este debate aquí en el Palacio de la Moneda. Uno podría hacer una tremenda editorial respecto de este tema, pero nos vamos a quedar con
Y una vez más vamos a condolencia, una vez más vamos a investigar a fondo, otra querella más. Estos gallos están disparando a matar. Ya no bajan a la gente de los buses y los queman. Ahora disparan derechamente a matar gente inocente, gente que está trabajando. O sea, aquí hay que esperar, digamos, como para tomarse lo que pasa ya en serio. Desde Santiago lo vemos desde la discusión política y tenemos que ver las cosas que están pasando. Ir a hablar con la gente de la Araucanía, ir a constatar. ¿Por qué no se hace una encuesta vinculante respecto a lo que está pasando con la gente de la macrozona sur? Preguntas que por ahora no tienen respuesta. Una vez más, vamos por querella, vamos por condolencia, vamos por condenando. Y una vez más, la discusión política, y esto se nos va a olvidar. Desde acá le mandamos un cariñoso saludo a la familia de Segundo Catril. Lamentamos mucho su muerte y le damos todas nuestras condolencias, que nosotros no podemos hacer más al respecto, solamente informar. Gracias, Rodrigo Sánchez. Chao, que estén muy bien.